Hermanos, Dios les bendiga. Aunque somos pocos, pero ya listos para nuestro culto de oración. Y gracias a Dios ya lo empezamos y nos corresponde meditar un poco en la palabra de Dios. Y quiero llevarles, hermanos, a esta, a esta interrogante. ¿Cuántos quieren tener una vida larga? Muchos anhelan tener una vida larga, llegar a lo normal, 80, 90, 100 y ya prepararse para irse de este mundo. Muchos anhelan eso. Y hay unos casos que algunos mueren a los 50, 60 o 70 años, pero hay otro grupo que muere de 30 a 50 y otro grupo que muere de 1 a 30 años. Y el asunto es, hermanos, ¿quién determina cuánto tiempo puede vivir el hombre? Y la respuesta, hermanos, es solo Dios. Hay quienes que ni siquiera han nacido del vientre de su madre y ya no viven, mueren en el vientre de su madre. Y otros, pues en algún accidente muere mamá y muere el bebé o la bebita en el vientre. Y el asunto es con la interrogante, bueno, si así es la vida, ¿quién determina cuánto tiempo va a vivir el hombre? Realmente, hermanos, no podemos adelantar ni un segundo más ni un segundo menos para la hora de nuestra muerte. Llega el momento en que tenemos que partir y el asunto es realmente qué fue lo que hicimos en la tierra, qué hizo el hombre en la tierra. Y el Salmo capítulo 34 nos lleva a esta respuesta. ¿Qué es lo agradable delante de Dios para que nosotros como hombres de fe, en el tiempo que Dios nos da de vida, ya sea de 10 años, 20 o 30 o 50 o 80 o 100, pues qué es la mejor bendición para el hombre de fe? Y miren que el Salmo 34 nos da una lista de responsabilidades delante de Dios y también nos da una lista para evitar conflictos contra Dios, para que nosotros veamos el bien. Y miren lo que dice el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendecir a Dios en todo tiempo quiere decir que a cada suspiro de mi vida, cada aliento de mi vida, bendecir al Señor quiere decir que cuando yo estoy enfermo, cuando yo estoy sano, cuando hay dinero, cuando no hay dinero, cuando hay negocio, cuando no hay negocio, cuando hay dificultades en la vida, yo tengo que aprender a bendecir a Jehová. Bendecir a Jehová tiene que ser desde el punto en que late el corazón para poder decirle al Señor: Señor, te bendigo, Señor, te alabo, glorifico tu nombre. Pero nos ayuda a comprender, mis hermanos, lo que el salmista dice: en Jehová se gloriará mi alma. Noten otra responsabilidad que tenemos antes de partir a la vida, después de esta vida sobre la tierra. En Jehová se gloriará mi alma. Jesús decía algo en relación al alma: no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Cuando nosotros vemos esta otra responsabilidad cristiana, es de que en Dios de los ejércitos, en Jehová de los ejércitos, se tiene que gloriar nuestra alma en cada segundo. Y lo oirán los mansos y se alegrarán. Aquellos quienes son mansos delante de Dios, que aman la voluntad, la palabra de Dios, el propósito de Dios, pues ellos se alegran cuando ven a su prójimo o a su hermano en la fe o a su pariente de sangre, que lo que hace él o ella es gloriarse, pero no él, sino la bendita palabra del Señor dice gloriarse en Jehová, gloriarse en Dios. Y entonces esta otra responsabilidad nos lleva para distinguir nuestra relación con Dios. Y hay otra forma en decirlo. Miren lo que dice el salmista: engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre.
no solo él lo quiere hacer, él invita a otros a hacerlo. Invitar a otros para que vivan esta vida agradable delante de Dios, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Qué hermoso es que el testimonio del cristiano, el propósito del cristiano es siempre llevar el evangelio a los que no conocen y a los que son raquíticos en la fe, invitarlos para que también aprendan esta otra responsabilidad. Y mis hermanos, notemos lo que dice el versículo 4 cuando dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El hombre para estar en dulce comunión con Dios tiene que aprender a orar. Y la vida de los judíos temerosos de Dios es que ellos oraban 3 veces al día. Y cuando oran ellos 3 veces al día, no es tiempo de comida, no es desayuno, almuerzo y cena, son tiempos extras para estar un momento a solas con Dios. Y cuando nosotros vemos acá, buscar a Jehová, busqué a Jehová y él me oyó, solo está recordando la responsabilidad cristiana de tener una relación con Dios a través de la oración. Pero hay algo que hay siempre en el corazón de los seres humanos, que unos lo tienen por un lado, otros de otra forma, otros de otra forma, pero dice, y me libró de todos mis temores. Hay algunos que les da miedo enfrentar la muerte, otros les da miedo tener un accidente, otros les da miedo viajar, otros les da miedo pues ir en avión, igual que su servidor, otros les da miedo montar lancha, otros les da miedo pues hacer cualquier actividad y en algo hay de temor en sus vidas. Y no cabe duda que el salmista había algo de temor en su vida por la forma como él se expresa, y me libró de todos mis temores, que no solo eran uno, sino eran varios. Y la única manera es buscar a Dios en oración para que Dios nos oiga. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Aquellos que tienen puesto su fe en Dios, siempre Dios va a obrar en ellos en su gracia y misericordia. Y noten, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El salmista aquí está recordando que antes de ser rey, él era don nadie. Él era un pobre campesino de una familia tan pobre, donde pues él no valía pero ni un centavo a la luz de otras familias que tenían posesiones económicas, ni mucho menos era alguien en la estructura política. No era don nadie, pues, ni en la política, ni en la sociedad, ni en los negocios, no, era un simple pastor. Pero dice la palabra del Señor, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El pobre de alguna manera pasa momentos difíciles por muchas circunstancias de la vida, pero cuando clama a Dios, el Señor en su misericordia lo oye. Y algo especial que tiene que entender el creyente es esta gran verdad: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Cuando nosotros vemos esta forma como Dios acá se presenta, es que Dios siempre está en relación con sus hijos, con los hombres de fe, para que aprendan esta verdad, que Él es omnisciente, omnipresente, para que nosotros aprendamos que no estamos solos, sino que Él está en nosotros, cuidándonos, velando por nosotros. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Jehová. Y cuando nosotros vemos estas expresiones, nos lleva a recapacitar, hermanos, la dulce vida que lleva a un cristiano cuando depende de la palabra de Dios. Temer a Jehová, vosotros, sus santos. Si hay algo agradable delante de Dios, es que aprendamos a vivir con temor para gloria y honra de Dios. Temor en hacer el mal, temor en ofender a Dios, temor en hacer mal al prójimo. Y dice la palabra del Señor, pues nada falta a los que le temen. El Señor conoce el corazón, que los que están pidiéndole misericordia para que no ofendan a Dios ni al prójimo, pues el Señor siempre está dando respuesta para que el hombre de fe entienda que no le va a faltar nada de lo que él pide.
Y no tanto está en relación a las cosas materiales, sino al poder de Dios que nos sostiene para no hacer el mal. Y miren lo que dice la palabra del Señor, para que nosotros veamos de su cuidado. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Toda benevolencia, todo bien que viene en la vida del creyente viene de parte del Dios Altísimo. Mis hermanos, miren la exhortación que dice la palabra del Señor. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Miren la preocupación del salmista, el tener una relación con Dios a través de la oración. ¿Qué es lo que hace la oración en su vida? Aquel hombre de fe le preocupa que su prójimo no tenga ese temor de Dios. Sin embargo, él exhorta: el temor de Jehová os enseñaré. Él se involucra para enseñarle a los hombres el temor de Jehová. O sea, pues no hacer mal, no hacer cosas que ofenden a Dios. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es el hombre? Solo aquel que tiene temor de Dios. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Miren, hermanos, si queremos ver el bien para el largo día que Dios nos puede dar de vida sobre esta tierra, es buscar cómo tener temor de Dios, cómo agradar de Dios y no ofender a Dios. Y de manera especial los ojos de Jehová están sobre los justos, aquellos que son justos no por sí mismos, sino porque han sido justificados por Dios mismo, por la fe en Cristo, por la fe en su promesa. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios, cuando hay hombres que han sido justificados por la fe en Cristo, Dios está al tanto de ellos. Sus oídos están prontos a ese clamor. Pero la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos, el Señor también está al tanto, aquellos que hacen iniquidad. Y sigue resaltando: claman los justos y Jehová oye. Dios está al tanto de aquellos quienes tienen una comunión con Él, que saben que son débiles, que a veces les cuesta orar, les cuesta arrodillarse, les cuesta clamar, pedir a Dios conforme a su voluntad. Pero el Señor, sabiendo de que es su flaqueza, el Señor los libra de toda su angustia, porque son hombres mortales que sufren. Nosotros vemos, mis hermanos, en la palabra del Señor, siempre nos está recordando. Nos recuerda: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Señor siempre está al tanto de aquellos quienes buscan cómo agradarle y que saben que van a tener angustias, porque el versículo 19 así lo confirma. Y cuando nosotros vemos, hermanos, esta porción de la palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Es inevitable el dolor. Vivamos aquí 20, 30, 50, 80 o 100 años. Es inevitable el dolor. A veces nosotros lo provocamos por debilidad, por carnalidad o por flaqueza, pero otras veces porque los que odian la palabra de Dios, los que odian a Dios, también nos quieren ver el mal. Y desde este contexto nosotros tenemos que entender que Dios, sabiendo que somos mortales, que tenemos flaquezas, pero queremos agradarle, queremos no ofenderle, queremos amar su palabra, queremos compartir su palabra, es decirle a la gente que tenga temor de Dios. Dios, que conoce lo que hay en la profundidad de nuestro corazón, siempre nos está recordando de que muchos son las aflicciones del justo, pero de todos ellos lo librará Jehová. Y él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo, la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Miren cómo lo dice la palabra del Señor.
Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en él confían. ¿Cuántos años podemos vivir sobre la tierra y ver el bien? El bien que está hablando acá no es hacer buenas obras, sino tener confianza en Dios, en su promesa mesiánica, en su bendita palabra, en la obra del Espíritu Santo que está en nosotros obrando y redarguyéndonos de pecado para no ofender a Dios. Y cuando nosotros estamos siendo quebrantados con su palabra o cuando estamos sufriendo de manera injusta, tenemos que entender que Dios está al tanto de nosotros. Y si estamos sufriendo por algo justo por causa del evangelio, Dios jamás va a abandonar a sus hijos. Jehová redime el alma de su siervo. Redimir es salvar, rescatar, preservar. Hermanos, esto nos confirma en lo que dice Efesios, porque por gracia sois salvos. Es Dios el que lo sostiene. Dios el que salva al hombre, Dios el que sostiene la salvación del hombre. Dios va a terminar la obra de salvación en la vida del hombre de fe para comprender lo que dice la palabra y no serán condenados cuantos en él confían. La Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, con esta interrogante. Entonces, ¿queremos ver el bien en todos los años que vivamos sobre esta tierra, independientemente de cuántos años? Temamos a Dios, tengamos comunión con Dios, compartamos ese temor con otros, digamos lo que no es correcto a aquellos quienes odian a Dios y odian su palabra, sabiendo de que hay aflicción, porque a veces el enemigo ataca o porque a veces el mismo cristiano lo provoca. Y a veces porque el mundo está acechando, pero tenemos que entender que de todas las aflicciones, justos o injustos, el Señor está con sus hijos, con su pueblo. Y cuando nosotros aprendemos a orar, a confiar, a tener temor de Dios, el Señor lo que nos dice es de que esto es pasajero, esta vida es pasajera. El mayor bien que ustedes pueden ver es que ustedes tienen que entender de que no van a ser condenados cuantos en él confíen, porque van a pasar a una mejor vida. Pero mientras que vivamos sobre esta tierra, hablemos, testifiquemos de Jehová de los ejércitos, porque él desea y anhela una dulce comunión con nosotros a través de la oración, que contiene temor, comunión a través de la oración, testimonio, y para tener esa convicción de que el Señor nos preserva eternamente para su gloria. Dios les bendiga, hermanos.